Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de aprendices, el podcast de nuestra plataforma Espacios de Educación Superior, un sitio de encuentro sobre universidad, sobre aprendizaje y sobre conocimiento. Y hoy tenemos con nosotros a Verónica Fumanal, presidenta de la ACOP, la Asociación de Comunicación Política. Verónica Orcense es máster en Marketing Político y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y está considerada por mucha gente como una de las personas que mejor conoce el lado menos visible de la vida política española. Hola, Verónica. Muchas gracias por Paco. Estar con nosotros. Nada, es un súper placer. Empezamos, como hacemos siempre, un poco el recorrido con todos nuestros invitados y empezamos con la Verónica como esa joven inquieta que vivía en un pequeño pueblo de Huesca y que decide irse a Barcelona a estudiar Ciencias Políticas. ¿Por qué Ciencias Políticas? Pues es cierto que yo vengo de un entorno muy rural, donde hay un sector primario muy importante, ¿no? Y yo siempre crecí con muchas inquietudes hacia lo político. Yo me acuerdo ir pequeñita, ¿no? Y ver los carteles electorales y preguntarle a mis padres, ¿no? ¿Y por qué este partido se llama Izquierda Unida? ¿Y por qué este partido se llama Alianza Popular? ¿No? Antes, ¿por qué? Y yo iba preguntando cuestiones relacionadas con la política, pero es cierto que en mi casa no había grandes conversaciones políticas. Yo tengo algún familiar que se ha dedicado a ser concejal, ¿no? Pero no había un núcleo de conversación sobre lo público importante, ¿no? Así que, bueno, fui a un instituto pues también de pueblo, que evidentemente pues tenía pues sus cosas buenas y sus cosas malas, es decir, yo creo que teníamos un nivel bastante menor que el que tienen institutos buenos de las grandes ciudades, pero teníamos otras cosas, que era la cercanía, que era cómo se involucraban nuestros profesores con nosotros, porque obviamente era un instituto pequeñito, y cuando yo tenía que decidir qué quería hacer con mi vida, que creo que es una decisión que nos imponen a los 18 años cuando no tenemos en absoluto nada claro, ni qué queremos ser, ni dónde queremos vivir, ni qué nos gustaría hacer, porque en ese momento nuestras inquietudes están en otro lado y tienen que ver más con el ámbito relacional de nuestras vidas, pues yo siempre había tenido esto de la comunicación, el periodismo, pero había que barajar otras opciones porque efectivamente había una nota de corte en aquel momento y en periodismo era altísima, así que yo tenía que barajar otras opciones y un profesor mío que siempre me decía que yo era muy reivindicativa en todos los aspectos, me dijo: Fumanal, ¿tú por qué no estudias políticas? Y yo dije: ¿políticas? Digo, ¿y eso qué narices es? Digo, oye, que yo no quiero ser política, le dije. Y me dice: no, esto estudia pues la filosofía, las teorías políticas, el estado del bienestar. Y yo dije, bueno, pues puedo probar. Efectivamente, me cogieron en la Universidad Autónoma de Barcelona y me fui a estudiar políticas con una única vocación y voluntad, que era en el segundo ciclo pasarme a periodismo, que era lo que yo quería hacer. Y al final, pues me quedé en políticas. Oye, ¿y cómo fue, Verónica, el cambio ese a ese ambiente universitario intenso de una gran ciudad? Convulso, muy convulso. Para mí fue una experiencia, yo diría que tan intensa como dramática en algunos aspectos. Yo estaba muy acostumbrada pues a un entorno muy pequeño, muy rural, donde todos nos conocíamos, donde casi todos somos familia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y yo llegué a esa superuniversidad, Universidad Autónoma de Barcelona, que aparte no está en Barcelona, algo que yo ni siquiera sabía, está como a 30 kilómetros, ¿no? Iba con un ferrocarril. Entonces, yo llego allí, veo esas clases enormes, yo nunca había estado en aulas tan grandes. Entonces, esas aulas gigantes donde nadie absolutamente se conocía y donde aparte todo el mundo hablaba catalán. Una lengua que yo no entendía en absoluto en aquel momento, ¿no? Entonces, ese fue el cambio vital, ¿no? Un cambio vital de irte de casa de tus padres, irte a un sitio muy grande donde no conoces, donde no manejas y además con un cambio en el nivel académico espectacular. Todos mis
compañeros y mis compañeras, me acuerdo que tenían unas lecturas que yo no había hecho, que habían debatido temas sobre las cuales yo no había debatido, venían de entornos muy politizados, la mayoría de ellos, porque yo estudié políticas en la promoción 2000-2004, es decir, estamos hablando de hace 22 años. Hace 22 años ciencias políticas no era una carrera relativamente novedosa. Entonces, había gente que venía de entornos muy políticos que ya sabían que querían estudiar esto y tenían muy claro lo que querían ser, relaciones internacionales, y yo sinceramente fui a probar y a ver. Entonces, la verdad es que a mí me acogieron fenomenal. Yo me acuerdo en la primera clase, el primer día, Pia Barenys, una profesora de sociología, dijo en esa clase enorme, ¿no? Dijo, bueno, buenos días, tal, primero de políticas. ¿Hay alguien que no entienda el catalán aquí? Y yo miré para atrás y dije, ay, Dios mío, que soy la única. Y yo levanté la mano y digo, ¡ay, qué mona la Ruseta! Ruseta en catalán es rubia, ¿no? ¡Ay, qué mona la rubita esta! ¿Y de dónde vienes tú? Y yo, de Huesca. ¡Ay, d'Osca! ¡Qué maravilla! Bueno, aquí hablamos catalán, entonces esta clase es para ti, pero tienes que aprender. Entonces, en ese momento, con mi timidez de mi pueblo, todo el mundo sabía quién era yo y yo no sabía quién era nadie. Así, sí, así que casi me muero de la vergüenza, pero efectivamente todo el mundo me ayudó muchísimo. Tengo que decir que los profesores estaban todo el rato pendientes de mí mirándome como, ¿entiendes esto? ¿Entiendes esto? Me ayudaron muchísimo y bueno, el ejemplo es que en primero no saqué unas notas excelentes, es verdad, aprobé todo menos matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, que era como mi gran... pero aprobé todo el curso entero con unas notas pues no excelentes como sí que acabé la carrera, que acabé con unas notas creo que muy buenas, pero aprobé todas gracias a mucho esfuerzo, al apoyo de mis compañeros y sobre todo a un año en que para mí supuso ponerme al nivel de muchas cosas. Entonces, bueno, con mucha implicación de todo el mundo, pues lo saqué. Bueno, en esos años tú descubres la pasión por la opinión pública, el comportamiento electoral, la comunicación política, que de alguna forma enlazaba tus dos amores, ¿no? La política y la comunicación. ¿Crees que lo que estudiaste en aquellos años en la universidad, en la vida real, han tenido un peso? ¿Estaba bien aprovechado? ¿Te enseñaron bien o estaba muy distanciado de aquello, era muy conceptual, teórico y la vida real es muy distinta? Bueno, yo creo que hay de todo. Es decir, yo he tenido profesores muy con los pies en la tierra y que siempre estaban poniendo ejemplos que nos situaban en la vida real. Y luego he tenido profesores que han vivido en el mundo de las ideas, ¿no? Y que los filósofos, ¿no? Que casi tocar el suelo les cuesta. He tenido de las dos cosas, pero es cierto que yo no sería justa si en esta entrevista no nombrara quién es uno de mi gran mentor, ¿no? Que es la persona que a mí me orienta hacia el mundo de la comunicación, al mundo de la opinión pública, que es el profesor, el doctor Gabriel Colomé. Lo empecé a tener en tercero. Para mí fue un apoyo fundamental en la universidad y luego en mis estudios posuniversitarios, porque efectivamente fue la persona que a mí me hizo comulgar mis dos grandes pasiones en aquel momento, la política, que siempre lo había sido, aunque yo no lo sabía, y la comunicación, ¿no? Y entonces fue cuando yo me di cuenta que yo no necesitaba irme a ningún módulo ni a ningún grado de periodismo, porque yo podía hacer lo que yo quería con la base de políticas, ¿no? Que además era una base que ayudaba mucho mejor a interpretar lo que estaba pasando. En cambio, si yo me hubiera ido por comunicación o periodismo y hubiera tenido que entender la política, pues yo creo que hubiera sido un camino más dificultoso, ¿no? Porque efectivamente yo tengo muchos amigos míos periodistas que me dicen, periodismo no debería de ser una carrera, debería ser una FP porque esto es un oficio, ¿no? Bueno, pues yo he aprendido el oficio después. Gabriel Colomera, al que citabas, es quizá entonces el maestro en esa relación que podríamos decir que toda persona tiene a lo largo de sus estudios con el que se siente más vinculado en la relación maestro-discípula, porque luego incluso estuviste en el máster de marketing político con él también, ¿no? Efectivamente, él en el momento que yo estaba acabando la carrera hace el primer
máster de marketing político de la Autónoma y él me dice, oye, Verónica, ¿tú estás pensando en seguir estudiando? Y la verdad es que entre mis planes no estaba quedarme en Barcelona, estaba en volver a mi tierra, en volver a Huesca, quizás sacarme unas oposiciones, porque hay que tener en cuenta que del mundo donde yo provengo tampoco había tantos licenciados universitarios y con un grado o con una licenciatura que se llamaba en aquel momento de Ciencias Políticas, yo podía optar a un escalafón bastante alto en la administración pública con la ventaja de ser de allí y, por lo tanto, con unos puntos mucho más que algunos que vinieran a hacerlo, ¿no? Ese era mi planteamiento inicial, pero es verdad que pues, en muchas charlas después de las clases con Gabriel, oye, yo he pensado que deberías hacer el máster, y él en aquel momento era secretario de una institución que se llama Institut de Ciencias Políticas y Socials, que es muy prestigioso allí, que está vinculado con el mundo de la investigación, y me dijo que él consideraba que yo me tenía que presentar a una beca, a una de las becas que ayudaban a estudiar, porque efectivamente, bueno, pues yo siempre, pues no he tenido becas, pero sí que he tenido ayudas, ¿no? Como, pues por ejemplo, la empresa de mi padre me ayudó a costearme parte de mis estudios, por lo tanto, yo necesitaba un apoyo económico para poderme quedar en Barcelona, y entonces él me brindó la oportunidad, me dijo que me presentara, algo que no estaba entre mis planes, me presenté, gané esa beca efectivamente, y es lo que me permitió quedarme en Barcelona para seguir estudiando, ¿no? Ese máster de Ciencias Políticas y Sociales en el que aprendí muchísimo y en el que ahora soy profesora, y es como es muy emocionante, ¿no? Ir a la aula donde tú, el otro día estuve dando clase y dice, yo me sentaba allí, porque aparte yo siempre me sentaba en el mismo sitio, ¿no? Y bueno, es emocionante que en el sitio donde te has formado luego puedas ser formadora para que otras personas como yo pues tengan la oportunidad, ¿no?, de prosperar, de crecer, de trabajar en algo que les llena y que les gusta tanto como a mí. De todas formas, acaban los estudios y no encuentras nada que te guste en ninguna empresa. Y va esta chica orcense y decide crear su propia empresa. Bueno, sí, es cierto que en ese interín yo seguí formándome y empecé a estudiar el doctorado. Cuando había el curso de doctorado, yo hice los 2 primeros cursos de doctorado, lo mismo, ¿no?, con esa beca del Instituto de Ciencias Políticas que a mí me permitía seguir estando en Barcelona, pero vi que el mundo de la academia no era para mí. Es decir, yo creo que a Gabriel también le hubiera gustado, ¿no?, que yo hubiera formado parte, ¿no?, de ese ámbito académico del que él participaba, con el doctor Rodés, con el doctor Molas, ¿no?, que era el grupo de ese grupo intelectual del que yo procedo, pero a mí el mundo de la academia no me gustaba nada. Y es cierto que yo decido no hacer la tesis ni la tesina doctoral ni la tesis, porque no era el mundo que a mí me gustaba, no lo estaba disfrutando. Yo, si en mi vida no disfruto, yo no soy capaz de seguir, yo tengo que disfrutar en lo que hago. Y entonces hago un planteamiento general a mi vida y digo, ¿y yo ahora qué hago? Llevo mucho tiempo estudiando, mucho tiempo formándome, pero necesito pasar al mundo profesional. Y en aquel momento veo que efectivamente el mundo de la comunicación política, del cual yo había bebido, que era muy estadounidense, muy yanqui, no había nada que se pareciera. Y efectivamente yo creo que con más temeridad que sensatez decido que voy a empezar a trabajar por mi cuenta como asesora en comunicación política. Y lo primero que hago son unas tarjetas de visita que pone Verónica Fumanal, consultora política. Y bueno, ese fue el inicio, ¿no? Y ahí llegan los primeros clientes y luego llega el despegue, porque te encargas del proyecto de Ciudadanos en Cataluña y que entonces era su líder allí, Albert Rivera. Albert. ¿Cómo fueron aquellos años en un proyecto político que a la vez no estaba dentro de lo que era el contexto favorable institucional, sino todo lo contrario? Sí, de hecho, Paco, yo creo que Albert Rivera confía en mí porque hay otros consultores en comunicación política o publicistas, que había mucho en ese momento, que el trabajar con Ciudadanos les generaba en Cataluña muchas dificultades. Es decir, yo me acuerdo
que precisamente le dije a Gabriel Colomé, Gaby, voy a empezar a trabajar para Ciudadanos. Y me dice, ¿pero estás segura? Digo, segurísima, digo, porque dice, pero Verónica, si es un partido que va a desaparecer, están muy mal, porque yo no empiezo con Ciudadanos cuando Ciudadanos empieza, yo empiezo con Ciudadanos en el 2009, que es cuando están teniendo los problemas con internos, Robles y Domingo quieren echar a Albert Rivera, bueno, entonces empiezo como en la época peor, ¿no? Y le dije yo a Gabriel, digo, mira, Gabriel, digo, un partido se pierde cuando se pita el final del partido, digo, y hay partido. Y entonces me dijo, bueno, pues tú verás. Tampoco yo tenía muchas más ofertas, a ver qué os vayáis a pensar, que a mí me venían a buscar a Verónica Fumanal si no me conocía ni Perry. Entonces, efectivamente, Albert Rivera confió en mí, él tenía 29 años, yo tenía 27. Yo me acuerdo perfectamente, de hecho, el otro día estuvimos juntos, me acuerdo perfectamente cuando él me miró y me dijo, ¿qué? ¿Te subes? Y yo le dije, digo, si tú confías, yo confío. Y así fue. Efectivamente, Albert Rivera confía muchísimo en mí, yo confío muchísimo en Albert Rivera, montamos un equipo de comunicación completamente novedoso que luego han replicado a nivel nacional, que es un equipo de comunicación profesional, es decir, los técnicos que trabajan en Ciudadanos no son militantes del partido, Son profesionales. Son profesionales. Hay alguno que tendrá sensibilidad por el partido, pero no es una condición sine qua non como es en otros partidos. Y montamos un gabinete profesional. Entonces, a mí me contratan en el 2009, en el 2010 vamos a las elecciones más difíciles a las que me he enfrentado yo en mi vida, porque era un momento en el que Ciudadanos tenía todo en contra, no teníamos dinero, creo que hicimos una campaña con poco más de 100.000 euros, que eso es una auténtica ridiculez, pero con una campaña muy novedosa desde un punto de vista comunicativo, donde él se arriesga con mis ideas arriesgadas de tenemos que transgredir, conseguimos lo que necesitamos, que son esos 80.000 votos. Ciudadanos tenía 60.000, había tenido 60.000, conseguimos 20.000 más, 80.000 en una participación muy alta que hace que justo estemos en el 3%, 3,0 algo, y nos quedemos en el Parlamento de Cataluña y, por lo tanto, se ejecuta el milagro Ciudadanos, porque todo el mundo pensaba que iba a desaparecer. En ese momento es cuando yo empiezo a tener una carrera profesional que trasciende un poco lo que yo había perimetrado para mí, porque efectivamente todo el mundo empieza a pensar qué ha pasado con Ciudadanos, que era un partido que no comunicaba bien, a un partido que en un año, que es muy difícil cambiar la cultura organizativa, solo lo pudimos hacer porque era muy pequeño el partido, entonces el timón era muy ágil, ¿no? Pero en un año cambiamos toda la estructura comunicativa, toda la narrativa de Ciudadanos, todos los canales de comunicación y conseguimos que con 80.000 votos nos quedemos en el Parlamento de Cataluña, y ahí es cuando todo el mundo empieza a mirar quién hay detrás de la estrategia de Ciudadanos. Y era yo. Ya eres tú. Y termina la relación con Ciudadanos y puestos a retos, pues nada más y nada menos que Pedro Sánchez. ¿Cómo de complejo es ese cambio? Es verdad que yo con Ciudadanos estuve 4 años y medio, no solo trabajaba para Ciudadanos, yo nunca he sido trabajadora de Ciudadanos, yo compaginaba esto con otros partidos políticos y con otros clientes que eran compatibles dentro de un punto de vista de la empresa, desde un punto de vista deontológico, que quiere decir que yo no trabajaba para partidos que compitieran con ellos en un mismo espacio electoral, pero sí que es verdad que había hecho cosas, por ejemplo, en la Comunidad de Baleares, había hecho cosas en Valencia, es decir, yo iba trabajando en diferentes partidos, pero es verdad que mi cliente principal en aquel momento era Ciudadanos, hasta tal punto que, bueno, en la campaña del 2012 conseguimos triplicar, y es verdad que allí es cuando todo el mundo empieza a hablar de Verónica Fumanal, ¿no? Que ha pasado que en 4 años Ciudadanos, de desaparecer, está creciendo, está triplicando resultados. Yo en ese momento tuve que hacer una decisión profesional, llevaba 4 años y medio con Ciudadanos trabajando y la gente empezaba a identificarme como una partisana más, ¿no? Como una persona del partido más, y entonces decidí en el momento que muy importante, no me vi como persona del partido. Y por lo tanto yo hablo con Albert Rivera y le digo, mira, Albert, hemos trabajado muy bien hasta aquí, pero yo necesito nuevos retos profesionales para no encasillarme. Y Albert
lo entiende perfectamente. Es más, me dice, Verónica, si yo fuera tú, haría lo mismo que tú, porque es verdad que siempre hemos tenido una forma muy, muy similar de ver las carreras profesionales. Y entonces yo busco otros clientes y entonces empiezo a trabajar para el PSC. Pero para el PSC lo hago para Jaume Collboni, que se presenta a unas primarias, las primeras primarias que se celebran en el PSC para el Ayuntamiento de Barcelona. Ganamos las primarias y es en ese momento cuando, todo en el contexto de emergencia de Podemos, elecciones europeas donde Podemos irrumpe, en el PSC Pere Navarro, que es para quien yo empecé a trabajar después de Jaume Collboni, dimite. Y yo, por lo tanto, yo me voy con el equipo de confianza y a partir de ese momento se generan las primarias en el Partido Socialista Obrero Español. Y amigos míos del PSC me dicen, oye, Verónica, vamos a apoyar a un candidato que se llama Pedro Sánchez. Necesitamos a alguien que lleve la comunicación en Cataluña. Es verdad que la comunicación política en Cataluña es muchísimo de matiz. Muchísimo de matiz. Entonces, hay que tener una persona que conozca la idiosincrasia catalana, ¿no? Y me dicen, ¿te apuntas? Y yo, bueno, pues otras primarias, me apunto. Y yo hice las primarias de Pedro Sánchez en Cataluña. Yo no llevaba ni su comunicación a nivel nacional, absolutamente nada. De hecho, yo ni siquiera tenía el teléfono de Pedro Sánchez. Él viene 2 veces a Barcelona. Yo le monto una agenda de medios, le monto cosas, le monto fotos, bueno, pues como yo entiendo la comunicación. Y es verdad que cuando gana Pedro Sánchez, que yo ni siquiera estoy en el equipo dirigente, o sea, yo lo veo por la tele, como todos los demás, ¿no? Que gana Pedro Sánchez. Al día siguiente me llama el que fuera su jefe de gabinete para decirme, oye, Verónica, que queremos contar contigo. Fue algo un poco más largo, ¿no? Pero ese es el resumen, queremos contar conmigo. Y yo ahí es cuando alucino y digo, pero con todo el mundo que hay en el Partido Socialista, con todo el mundo que ha trabajado con Pedro en estas primarias, me quiere a mí. Así que yo cierro la empresa, alquilo mi casa de Barcelona y me voy para Madrid. Y empiezo a trabajar para el secretario general del Partido Socialista. La verdad es que hemos visto muchas veces, Verónica, en películas y series norteamericanas, sobre todo, la figura profesional de este asesor de comunicación política que es capaz de cambiar de cliente y eso implica un cambio de líder, cambia de partido. ¿Hasta qué punto es importante en esas decisiones cuando tú vas a trabajar para alguien tener o que la personalidad del líder te convenza? Bueno, yo creo que eso, y yo siempre se lo explico a mis alumnos de la misma manera, Paco, hay lujos que te puedes permitir cuando puedes pagar la hipoteca. Y creo que esto es así. Yo he tenido mucha suerte porque casi todas las personas con las que he trabajado lo he hecho súper a gusto, me han dejado crecer profesionalmente, yo he crecido con ellos han crecido conmigo, nos hemos entendido. Yo soy una persona que me involucro al 1000%. Al 1000% quiere decir que yo por las noches sueño. Yo por las noches sueño con las campañas, con lo que vamos a hacer, es decir, me involucro total. Creo que tiene un puntito de patológico incluso, pero yo no entiendo la vida de otra manera. Pero yo ahora, pues que tengo una reputación, que yo ahora tengo clientes a los que tengo que decir que no para las próximas elecciones, yo puedo permitirme el lujo de elegir y decir, pues contigo sí, contigo no. Me parece que eres una persona con unas posibilidades tremendas y yo voy a exponenciarlas, ¿no? Yo voy a ayudarte a potenciarlas. O yo creo que este señor o esta señora no tiene ningún tipo de potencialidad, ¿para qué me voy a meter aquí? Para perder. Pero eso lo puedo hacer ahora. Llevo 13 años dedicándome a esto. Digamos que hasta que mi carrera despegó absolutamente, que fue después de trabajar con Pedro Sánchez, yo no había dicho a ninguno de mis posibles clientes que no,
porque yo lo que necesitaba era trabajar y poder pagar mis facturas. Y ten en cuenta que yo ahora mismo tengo 40 años. Empecé a trabajar con 27 en esto y ser mujer en este ámbito tampoco es fácil y por lo tanto pues seguramente no he cobrado lo mismo que los hombres, seguramente he tenido que demostrar 25 veces más que yo tenía la capacidad de dirigir una campaña electoral y ponerme delante de un equipo masculino. Por lo tanto, yo durante muchísimo tiempo me he dedicado a demostrar lo que valía. Y ahora es verdad que puedo elegir a aquellos que me acompañan en las aventuras. Un comunicador político tiene que estar en el círculo de máxima confianza, incluso casi amistad personal durante el tiempo que trabajas de cerca con un líder. No, amistad no. Es más, creo que la amistad es completamente contraproducente. A un amigo no se le puede decir algunas cosas que estoy obligada a decirle yo a mis clientes. Y yo se lo digo precisamente porque no tengo esa relación de amistad y porque yo no me voy a tomar cañas con ellos después. Otra cosa es que estemos en un acto, estemos en un sitio. Otra cosa es que nos hagamos amigos después. Yo tengo clientes con los que después he podido desarrollar una relación de amistad porque la experiencia ha sido tan fuerte o porque hemos tenido una piel personal que nos ha permitido ser amigos. Pero yo no trabajaría para una amiga mía, no trabajaría para un amigo mío porque eso rompería la amistad. Yo tengo en muchas ocasiones que decir cosas que son tremendamente difíciles. No lo has hecho bien, no has estado a la altura, tú puedes hacerlo mejor o hoy no puedes irte con tu pareja a tomar unas cañas o a cenar o porque tenemos que hacer esto, no puedes ir a la comunión de no sé quién porque resulta que ese día te he metido un acto. Es decir, son cosas que un amigo no puede hacer. Por lo tanto, amistad y profesión separados. Al final, estás viviendo de forma muy directa el periodismo, lo que ocurre desde el otro lado de la trinchera. ¿Qué has aprendido y cuál es tu relación con los periodistas y con los medios? Pues mira, yo les digo a los alumnos una cosa siempre que me encanta, que es que los periodistas, para los directores de comunicación o los estrategas, son como los hijos. Hay que quererlos aunque no te quieran. ¿Por qué digo esto? Porque los medios de comunicación son una herramienta no total, ahora ya no total en el mundo de las redes sociales, pero sí muy importante para llegar a un determinado tipo de segmento de población, ¿no? Sobre todo cohortes generacionales más mayores. Luego, las cohortes generacionales más jóvenes se informan, dialogan en otros sitios. Pero los medios de comunicación son pilares muy importantes, sobre todo en una sociedad que tiene una pirámide invertida, ¿no? Y por lo tanto que hay mucha persona mayor que se informa a través de los medios. Por lo tanto, yo en el periodismo, a diferencia de mis clientes, sí tengo grandes amigos, grandes amigas. Mis mejores amigas son periodistas, por decirlo así de una forma macro, o algunas de mis mejores amigas son periodistas. Y ahí también hicimos amistad después de habernos encontrado en una faceta profesional, porque es difícil ser amigo de un periodista y al mismo tiempo estar gestionando información, porque tú sabes que si es una amiga del alma y resulta que se muere por una exclusiva que tú tienes, si se la das a otro medio, hay un puntito de relación personal que te va a decir, sí. Jolín, Verónica, me lo podías haber dicho a mí, ya, pero es que tu medio no me interesa porque ahí no está mi público objetivo, o yo sé que en este medio lo necesito porque necesito hacerle un favor porque no me porté muy bien en el pasado. Es decir, muchas variables, ¿no?, que juegan a la hora de gestionar información. Entonces, a los periodistas, en general, yo tengo muy buena relación con la mayoría de ellos, porque en especial los periodistas de política son inteligentísimos, son gente brillante, son gente con la que aprendes. Yo, a la que se descuidan, aprendo yo más de ellos que de lo que yo les cuento a ellos, porque, oye, ¿y esto cómo lo ves? No, por tal, y te dan una perspectiva que es estupenda. Pero hay otros pues, que con los que no empatas tanto, que no tienes tanta relación, pero da igual. Nuestro trabajo, uno de nuestros trabajos cuando gestionamos información es ser relaciones públicas y, por lo tanto, quererlos aunque no nos quieran. Citabas antes las redes sociales. ¿Cómo han modificado? Han modificado mucho esta relación de los políticos, no ya con la actualidad, con los ciudadanos, incluso en vuestro trabajo, a la hora de tomar decisiones, en los tiempos de respuesta, en los tipos de reacciones. Todo, Paco, todo eso que has dicho tú
efectivamente es cómo ha transformado radicalmente nuestro trabajo. Un director o una directora de comunicación de hace 20 años tenía toda la tarde, todo el día, para pensar qué le contaba un periodista al final de la tarde-noche, para que entrara en la reunión de redacción, lo contara y eso lo maquetara para que al día siguiente los periódicos abrieran a 3 columnas, a 4 columnas y las radios ya se enchufaran con esa noticia que estaba contando ese medio en papel. Ahora hay políticos, sobre todo aquellos más populistas, tengo que decirlo, que han obviado el papel de intermediación de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son garantes de calidad democrática, por lo tanto, como el populismo, la calidad democrática ni le interesa ni la fomenta, pasan absolutamente y hacen una relación que se dice bilateral y que es mentira con la ciudadanía a través de un enlatado con un vídeo, ¿no? Tenemos el ejemplo clarísimo de Trump, ¿no? Un Twitter, un vídeo. No, es que yo interacciono directamente con los votantes. Mentira cochina. Tú tienes tu medio de comunicación propio que se llama Trump y que nadie te hace una pregunta incómoda porque en Teletrump o en Twitter Trump nadie te va a hacer una pregunta incómoda. Por lo tanto, ha cambiado muchísimo. Yo soy partidaria de continuar con una política orientada a los medios de comunicación, donde, como tú dices, ya los ritmos son frenéticos, hay programas de infotainment que tienen que estar alimentados permanentemente y hay una de las máximas que yo tengo en mi vida profesional que es: si tú no hablas de ti, otros lo harán y por lo tanto es mejor que tú hables de ti mismo que los demás hablen de ti porque vas a hablar infinitamente mejor. Por lo tanto, hay que estar permanentemente pensando en qué contenido vas a vender a los medios de comunicación, en cómo vas a impactar en la agenda para que tu tema sea el tema del cual se ocupan los medios de comunicación. Y luego está toda la parte digital que es orientado a otros públicos y con otras narrativas. Eso de que hacen algunas organizaciones de colgar la nota de prensa en Twitter es como no hacer absolutamente nada. Hay que pensar en esas narrativas, hay que pensar en el público que está allí, hay que pensar en las motivaciones de ese público y hablarles directamente a ellos y no solo hablarles, estar en posición del toma y daca. Igual que hay que contestar a los periodistas, hay que contestar a los ciudadanos en redes sociales. Y también te digo una cosa, a aquellos políticos que en una sociedad demográfica como la nuestra y geográfica como la nuestra, las dos, piensen que lo que pasa en Twitter es lo que luego hay en las urnas, también se equivocan. También se equivocan. Tú que has estado, Verónica, trabajando intensamente con dos líderes nacionales dentro de los partidos, ¿qué es más peligroso? ¿La oposición de los partidos políticos a esos partidos y de sus medios o los amigos del mismo partido? ¿Es tan traicionera la vida política? Sí, es una picadora de carne la vida política. Y vamos, yo creo que hay personas que lo pueden contar en primera persona porque a mí la política me ha tratado muy bien. Es decir, yo soy una persona ajena a la política. Yo no soy parte de ninguna organización política y llevo 13 años trabajando con ellas, algo que yo considero un milagro porque salgo indemne cada vez que me meto a trabajar en una organización, pero siempre digo lo mismo, es que yo nunca me meto en los temas orgánicos. Yo cada vez que veo un tema orgánico, huyo. Yo digo, este no es mi tema, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que me ha permitido sobrevivir dentro de las organizaciones. Pero efectivamente, es decir, la política es una picadora de carne no solo por tus adversarios o enemigos internos, que vemos como un día te proclaman presidente del gobierno y al día siguiente te dan la espalda. Y no voy a poner nombres porque creo que tenemos muchos nombres de diferentes partidos políticos y por lo tanto este no es un mal endémico de una ideología, sino es transversal. Pero es que además a un político, a una política, cuando llega a un determinado nivel, se le exige un nivel de moralidad y un nivel de ejemplaridad que no se le exige a nadie más, a ninguna profesión más, ni a un periodista. Es decir, no sabemos cuántos periodistas tienen hecha una paralela o tienen problemas con Hacienda, que son muchísimos y tú lo sabes porque tú vienes de ese mundo y tienen credibilidad igual a la hora de hablar de determinados temas. Un político no.
un político resulta que si va a tomarse un café con un político de otro partido político, ya se le cuestiona la honorabilidad y la lealtad a esas siglas. Y en el mundo donde un trending topic te arruina tu reputación, y ahora todavía más con el fenómeno de las fake news, ¿no? Donde una fake news mancha tu nombre de forma absoluta, yo creo que ser político se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo, no solo para tu salud física, que el ejercicio físico de un líder de primer nivel es brutal porque el tiempo que trabajan, las horas que trabajan, la intensidad con la que trabajan físicamente es espectacular y yo siempre lo digo. Y dos, a nivel mental. Yo considero que todo político debería tener un terapeuta que le ayudará a sobrellevar la carga del poder y la carga de la exposición, las dos. Son de diferente naturaleza, los males vienen de diferente manera, ¿no? Uno tiene que ver mucho más con la egolatría, con el narcisismo, con qué se piensan cada uno que son cuando ostentan puestos de muchísimo poder, y el otro viene por los niveles de crítica a los que te expones, pero no solo es crítica, es escarnio, es difamación, que me parece que en muchos casos, sinceramente, Paco, no vale la pena. No vale la pena. Decía el profesor Tierno que en las campañas electorales se dicen y se prometen cosas que no se van a cumplir, y ha ocurrido siempre y ha sido siempre una queja de los ciudadanos, aunque luego los propios partidos, al no cumplirlo, tenían cierto sentimiento de culpabilidad o recibían esa crítica. Pero ¿no crees que se está perdiendo incluso esa percepción de sentido de culpabilidad, de que ahora se puede decir todo y se borra todo en 24 horas? Yo creo que ahora mismo vivimos del capital impaciente, que le digo yo, ¿no? Los políticos están aprendiendo muy rápido que no hay mal que 100 años dure, ni que hay polémica que dure más de una semana. Por lo tanto, cuando salen una hemeroteca, esa hemeroteca dentro de un día va a dar igual. Y por lo tanto, el presente se ha vuelto mucho más importante que nunca, ¿no? El presente, ni siquiera el futuro, porque muchas veces cuando dicen, no, los partidos políticos hacen estrategia, digo, ¿qué narices? Estrategia, no hacen estrategia, hacen tacticismo brutal todo el tiempo, porque en la era en la que nos ha tocado vivir, hacer estrategia es un milagro. Yo puedo hacer una estrategia, imagínate, para un gobierno y en medio de la pandemia se han tenido que romper todos los planes y diariamente ir aprendiendo qué era eso de una pandemia. Por lo tanto, estrategia cero, tacticismo. Y hoy en día, pero yo no creo que sea solo en la política, creo que es en otros ámbitos de nuestra vida también, ¿no? El presente se ha convertido en algo mucho más importante que nunca, ¿no? Tú ves a los chavales que ya han nacido con esta filosofía donde el éxito, el éxito profesional se pretende alcanzar de una forma muy, muy inmediata, ¿no? Y a mí me dicen siempre, oye, Verónica, ¿y tú cómo has llegado allí? Y yo siempre les digo, con muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, renunciando. Yo siempre lo cuento, ¿no? Me parece que es una anécdota que evidencia un poco bien lo que a mí me pasó. Yo no pude asistir al nacimiento de mi primer sobrino, ¿no? Que fue algo que en mi casa fue como el mayor acontecimiento de todos los siglos. Todo el mundo estaba allí y yo estaba trabajando. Eso es algo que nunca va a volver y eso es algo que yo llevo con muchísima carga personal y emocional. Pero ese sacrificio es el que a mí me ha permitido llegar a un determinado nivel profesional. Por lo tanto, el éxito fácil, el decir, no, es que yo quiero llegar a hoy, mañana, de una forma inmediata, sin trabajo, eso no existe. Y por lo tanto, el presente, ese presente en el que todo el mundo parece que está cociéndose, ese tacticismo a nivel profesional, y, creo que hoy invade la mentalidad de todos nuestros jóvenes y también la mentalidad de nuestros políticos, que es yo quiero vivir hoy, mañana ya veremos. Ese tacticismo casi se puede reflejar también en los ciudadanos. Y me explico, porque tú eres una fina analista del mundo de la encuesta de los sondeos electorales y, sin embargo, estamos percibiendo en los últimos tiempos cierta tendencia, incluso a la hora de la respuesta,
que tiende a mentir. En algún momento al ciudadano antes prefería no contestar y ahora no le importa mentir en la respuesta. ¿Tú crees que estamos consiguiendo afinar en lo que es la sociología electoral? Y no hablo de Tezanos, ni de las cocinas de Tezanos, sino en general, ¿estamos teniendo un proceso en el que son fiables de verdad? Hombre, yo creo que en el mundo de las redes sociales, en el mundo de los filtros, en el mundo en el que nos ha tocado vivir la ficción o generar ficción, es uno de los ejercicios más cotidianos que uno puede encontrar. Es decir, tú ves en las redes sociales y la gente es o absolutamente feliz con unas vidas geniales, maravillosas, éxito, bueno, todo fenomenal, o gente que está haciendo del drama absoluto una forma de tener una imagen pública, ¿no? Y cuentan sus dramas, lo mal que lo están pasando, cómo la vida les trata fatal, ¿no? Y tenemos estos dos polos. Y seguramente, yo no digo que ninguno de ellos esté mintiendo al 100%, porque una mentira que se basa en una mentira sin un componente de verdad huele. Pero normalmente todas las mentiras parten de una situación que tiene una parte de verdad. Entonces, mentimos en todo, mentimos en las redes sociales, en nuestra vida, en general, en esa doble vida virtual en la que estamos, y no le vamos a mentir a una empresa cuando llama que te pilla y dices, no me lo puedo creer. En un coñazo, perdón por la palabra y por la expresión, de encuesta, donde te tienen 25 minutos al teléfono y usted, sí, no. Y entonces, cuando ya llevas 10 minutos, dices, joder, ahora voy a colgar, que ahora ya llevo 15 minutos echados aquí. Ya estamos acabando. Cuando te dicen ya estamos acabando, quedan 12 minutos más. Y luego ya entraríamos dentro de la deontología de algunas empresas demoscópicas. Si uno supiera cómo se cierran cuotas en algunas empresas, nos llevaríamos la mano a la cabeza y diríamos, cada vez que vea una encuesta, no me la creo porque está mal hecha. Y ahí lo dejo. Y no es mal cocinada, sino mal hecha, que son dos elementos distintos. Bueno, la de la cocina ya luego es cocina experimental. Es decir, ¿tú qué quieres que te salga? Paco Sierra presidente, Paco Sierra presidente, claro que sí. Uh-huh. En este mundo de la política y sobre todo de la comunicación política, ¿se ha conseguido la igualdad de la mujer? ¿Tú a lo largo del desarrollo de tu carrera crees que se ha conseguido o se está consiguiendo o queda mucho? Queda. Yo espero que menos de lo que a mí me costó, pero por supuesto que queda. Es decir, la mayoría, ahora ya no, porque ahora en el mundo de la política pues soy una persona, pues que tiene cierto conocimiento y entonces ya saben quién soy yo, ¿no? Y la gente dice, mira, ¿quién va con este? No, va Verónica Fumanal, como es, ya saben quién soy yo, pero cuando a mí la gente no me conocía o en entornos donde no me conocen y voy al lado de un político, al lado de una política, todo el mundo suele pensar que soy su asistente o su administrativa, con todos mis respetos para las asistentes y para las administrativas, que vaya por delante. Pero no soy la administrativa. Me pasó una anécdota que me gusta contarla por lo sangrante, que yo iba con uno de los líderes para los que he trabajado, muy importante, y estaba en un sitio y me la intentaron colar. Oye, vamos a hacer esto. Digo, ya, pero es que esto no está en la agenda. Bueno, ya, pero es que vamos a hacer esto porque vamos a meter esto en la agenda. Digo, no, pero es que esto no está en la agenda. Y me dice, bueno, ¿con quién tengo que hablar? Con el que manda. ¿Dónde está el que manda? Digo, mira, el que manda está delante tuyo y no vamos a hacer que eso que estás diciendo. Y si tienes algún problema, llamas a Madrid, llamas al partido y te van a decir lo mismo que yo. No que no vamos a hacer eso, sino la que manda aquí soy yo. Pero ese acto de reafirmación, aparte Paco, tú me conoces, sí. Yo no soy una persona malcarada, yo no soy una persona que vaya pues con el cuchillo entre los dientes. Ese gesto de autoafirmación con un gesto, eso a un señor con barba de 50 años no le hubiera pasado, porque hubiera dicho, ¿es usted el que manda? Discúlpeme. Pero vamos, que yo, ya te digo, yo prefiero pedir disculpas que pedir permiso y siempre me he hecho valer. Eso es verdad. Le he tenido que poner más o menos agallas, pero siempre me he hecho valer.
Estamos terminando ya y lo hacemos siempre con todos nuestros invitados con 4 preguntas que son de respuesta corta, ¿eh? Yo te hago las Vale. preguntas y respuesta corta. ¿Qué te ha dado miedo aprender y nunca has hecho? ¿Qué me ha dado miedo aprender? Pues mira, es que a mí lo que más miedo me daba aprender era hacer kitesurf, y el año pasado me fui a Tarifa y ahora ya tengo mi cometa y estoy deseando que llegue el verano para ir a seguir practicando, y eso que me pego unas leches espectaculares. Pero la verdad es que yo la verdad miedo no lo conozco. De hecho, algunas de las cosas que yo tengo que trabajar conmigo misma es eso de la temeridad. Por lo tanto, yo el miedo no es una palabra que conozca, la verdad. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca. El día que paras de aprender es cuando te mueres. ¿Qué te gustaría no haber aprendido nunca? No me gustaría haber aprendido nunca lo que es la traición. Ujú. ¿Y con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? Pues te diría yo con una amiga, con Silvina, que es una de mis mejores amigas de la universidad. Es doctora en filosofía política, en teoría política, y es una de las personas más brillantes que conozco. Y como llevamos 20 años siendo amigas, pues he aprendido mucho de ella. Pues muchísimas gracias, Verónica. De un viejo politólogo que se licenció en el año 87 y cada vez que hablo contigo aprendo muchísimo, porque me parece que son auténticos máster cada respuesta que nos das. Y muchísimas gracias porque yo creo que te ha sido una explicación perfecta de lo que es el mundo